Cordial saludo, doctora Lourdes. En el presente propuesta de investigación, como equipo 11, quisimos abordar el tema de las ecologías invisibles del aprendizaje digital para entender cómo los entornos informales moldean el conocimiento fuera de la escuela. Esto significa que los estudiantes no solo aprenden en el salón de clases, sino también en otros espacios como la casa, las redes sociales, los videojuegos, plataformas de video y diferentes entornos digitales, en donde desarrollan habilidades cognitivas, tecnológicas y comunicativas de manera autónoma. Con esta breve introducción quisiera presentar a nuestro equipo de trabajo, el cual está conformado por Erika Trujillo, Jenderson Vergara, Lady Borges, Alexander Flores y quien les habla, Luz Dilma Barbosa Bautista. El contexto en el que se desarrolla la investigación se enfoca en los estudiantes de grado quinto de la CEB del Colegio Nicolás Buenaventura, institución educativa distrital, ubicada en la zona rural de Suba, de la ciudad de Bogotá. Este contexto permite analizar cómo aprenden los niños, incluso cuando existen limitaciones de conectividad, acceso a dispositivos y condiciones socioeconómicas. Es importante señalar que esta institución cuenta con dos sedes, en donde la sede A se encuentra ubicada en el ámbito urbano de la ciudad de Bogotá y la sede B que se encuentra en el contexto rural de la ciudad, a la periferia de la ciudad de Bogotá. En este sentido, y viendo este contraste en una misma institución, se puede evidenciar la brecha que existe entre ambas sedes. Es importante señalar que se identifica que muchos de esos aprendizajes digitales no son reconocidos por la escuela. Aunque los estudiantes usan tecnologías y adquieren conocimientos fuera del aula, estas experiencias siguen siendo invisibles dentro del proceso educativo formal que se constituye dentro del aula de clase. Esto genera una brecha entre las metodologías tradicionales y las dinámicas reales del aprendizaje de los estudiantes. Como consecuencia, se desaprovecha el potencial educativo de la tecnología y se limita el desarrollo de competencias necesarias para la sociedad actual. Entendiendo esta problemática ya enunciada, es importante tener unos datos estadísticos que sustentan lo que se acaba de mencionar dentro de la descripción del problema, en donde según el DANE el uso de la inteligencia artificial en Colombia alcanza el 18%, pero que existe desigualdad en cuanto en zonas urbanas llega el 20,4%, mientras que en zonas rurales solo al 8,1%. También existe un contraste entre hombres y mujeres en donde los hombres alcanzan el 19,7% y mujeres con el 16,5%. Por otra parte, los ecosistemas digitales de aprendizaje muestran que aprender no solo ocurre en el aula, sino también en entornos virtuales donde los estudiantes construyen conocimiento de forma continua. Es importante señalar que George Siemens en 2005 plantea el conectivismo, donde el aprendizaje ocurre en redes digitales distribuidas, al igual que Stephen Downes en 2012, quien complementa esta idea afirmando que los entornos de aprendizaje son abiertos, dinámicos y adaptativos. Por otra parte, Carlos Scolari en 2018 explica que existe una ecología de medios donde interactúan usuarios, cultura digital, tecnología, como lo plantea Cristóbal Cobo en 2016, quien habla del aprendizaje invisible, es decir, aquellos conocimientos que se adquieren fuera de la escuela y en entornos digitales. En resumen, estos autores sustentan y demuestran que hoy aprender no se limita solo al aula, sino que también sucede en espacios virtuales y colaborativos. En consecuencia de lo anterior, dentro de la justificación se han planteado 4 lineamientos. El primero corresponde al impacto educativo, en donde se pretende integrar la parte de los aprendizajes significativos de los estudiantes con las prácticas pedagógicas de los docentes. En segunda instancia, encontramos el impacto social, donde pretendemos reducir las desigualdades en cuanto a recursos tecnológicos. En tercera instancia está el impacto familiar, donde se pretende evitar las preocupaciones de los padres de familia por el mal manejo que se le da a las distintas plataformas digitales. Y finalmente encontramos el aporte al campo TIC, donde se pretenden diseñar estrategias inclusivas que integren tanto las redes sociales, los videos, las plataformas digitales y asimismo los recursos tecnológicos en pro del bienestar de nuestra comunidad educativa. Buenas, mi nombre es Henderson José Vergara Romero
y les vengo a hablar sobre las preguntas generales y específicas. Esta investigación busca comprender las psicologías invisibles del aprendizaje digital en relación con la construcción de conocimientos en estudiantes del grado quinto de la institución educativa Nicolás Buenaventura, zona rural de la ciudad de Bogotá. Estas ecologías invisibles hacen referencia a las formas de aprendizaje que ocurren fuera del aula de clases, como el uso de celulares, redes sociales, videojuegos, videos, donde estudiantes aprenden de manera autónoma y muchas veces sin que la escuela interfiera en esto. En cuanto a sus características, se destacan que es una información flexible, colaborativa, que es motivada por el interés del estudiante, que es informal, lo cual favorece un aprendizaje de conocimientos muy significativos. Mas, sin embargo, existen tensiones con la escuela, ya que la práctica pedagógica suele ser más tradicional, estructurada y centrada en docentes, mientras que el aprendizaje digital es más dinámico e interactivo. Otra parte es que el contexto rural influye directamente, y aunque hay limitaciones del acceso a Internet, dispositivos, los estudiantes desarrollan una estrategia como compartir tecnología, comprender contenido offline. Finalmente, se propone que la escuela integre formas de aprendizaje, reconocimientos, los saberes digitales, los estudiantes y promueven la actividad como la creación de contenido de trabajo colaborativo y el uso pedagógico de herramientas digitales. Con esto doy por terminadas las preguntas generales y específicas. Muchas gracias. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Lady Borges. Como ya sabemos, pues las ecologías invisibles digitales son básicamente todos esos espacios donde los estudiantes aprenden sin que la escuela lo controle directamente. Por ejemplo, cuando usan redes sociales, cuando ven videos, juegan en línea, ahí también están aprendiendo autónomamente. Por eso, uno de nuestros objetivos general es analizar cómo se relacionan las llamadas ecologías invisibles del aprendizaje digital con la forma en que los estudiantes de quinto grado construyen ese conocimiento, especialmente en la zona B de la institución educativa Nicolás de Buenaventura, en una zona rural de Suba. Para esto nos hemos planteado 4 objetivos específicos. Primero, identificar qué herramientas digitales usan y cómo las utilizan en su vida diaria. Segundo, entender cómo construyen ese conocimiento en esos entornos informales. Por ejemplo, cuando ven tutoriales o exploran contenido por su cuenta. También queremos analizar las tensiones que existen entre lo que se enseña en la escuela y lo que se vive en el mundo digital. Y finalmente, proponer esas orientaciones pedagógicas que integren estos dos mundos para mejorar los procesos de enseñanza. En sí lo que buscamos es reconocer que el aprendizaje no ocurra solamente en el aula, sino que en muchos otros espacios que hoy en día hacen parte de la vida de los estudiantes. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Alexander Flores Reyes del programa Doctorado en Educación. Hoy les voy a hablar sobre la metodología. Nuestra investigación se basa en un enfoque cualitativo, ya que las ecologías invisibles del aprendizaje no pueden estudiarse bajo un enfoque cuantitativo, ya que requieren de la sensibilidad y el compromiso del contexto. En cuanto a la recopilación de la información, se basó en 3 técnicas. La primera es la cartografía social digital. Con esta técnica, lo que buscamos es que establezcan un patrón para sus aprendizajes con respecto a las aplicaciones implementadas en su uso diario. La segunda técnica se basa en la realización de entrevistas abiertas, en lo que los estudiantes cuentan libremente sus experiencias en la implementación de juegos interactivos, las redes sociales y el uso de YouTube para ver juegos en otras herramientas. La tercera técnica se fundamenta en establecer grupos enfocados hacia los padres de familia, acudientes, docentes. En este proceso podemos evidenciar cuáles son sus limitaciones, temores y expectativas. En cuanto a la muestra, son 34 niños y niñas de 9 a 11 años.
estrato de 0 a 2. El análisis no busca tabular resultados, sino comprender cómo los estudiantes construyen sus aprendizajes con los recursos mínimos. En conclusión, podemos decir que no requiere de una aprobación, pero sí de personas que las valoren y las integren a su práctica docente. Esto se va a evidenciar en la resiliencia digital. 34 estudiantes construyen conocimiento en dispositivos prestados y conexiones inestables, demostrando su creatividad y voluntad de aprender. En cuanto a lo que tiene que ver con el rol docente, no se trata solamente de traer equipos, sino buscar las estrategias necesarias para poder llevar estos aprendizajes y que ya ocurren fuera del aula. En cuanto al horizonte, ¿qué es lo que queremos? Queremos que superar las brechas digitales e integrar a los docentes y articulizar múltiples disciplinas con las ecologías invisibles del aprendizaje.